equinos en situación de gestación, en estado de gestación, equinos con un alto grado de desnutrición o deshidratación, con fracturas, con peladuras, con hemorragias sin contener, y eso hace que al final ese riesgo de maltrato animal sea mucho más grande. Bienvenidos, queridos todos, a este espacio de Soy Muy Animal, conectados con ustedes, siempre con mucha información, siempre con muchas ganas de traerles cosas que les podamos enseñar, que les podamos aportar para una tenencia más responsable de nuestros animales y obviamente estar siempre enterados de las situaciones que pasan en nuestro país y en otros lugares del mundo y que tienen que ver con los animales. Hemos visto mucho maltrato, muchos videos, muchas cosas raras pasando en nuestro país en estas últimas semanas, lo cual nos preocupa un montón. Pero hoy nos vamos a concentrar en un tema que no deja de ser noticia y son las cabalgatas. Las cabalgatas mal manejadas, cabalgatas sin unas normativas claras, sin un ordenamiento, probablemente sin las reglas y lo que se necesita para pensar realmente en el bienestar de esos animalitos que acompañan a sus jinetes, porque esa es su naturaleza, pero no precisamente porque estén en las mejores condiciones. Hoy vamos a hablar con Rubén Cuervo, él es abogado del departamento de Caldas y pertenece a la red de abogados de Alegato Juristas. Rubén, bienvenido a Soy Muy Animal, un placer tenerte con nosotros. Marc, buenas tardes para ti y para todas las personas que nos van a escuchar en este encuentro, y agradecido yo y a total disposición siempre. Muchas gracias, Rubén. Rubén, arranquemos por algo que es verdaderamente preocupante y es que veamos esto suceder repetidas veces, haya maltrato, hay muertes de estos animales en las cabalgatas, hay una cantidad de circunstancias que se consideran como irregulares y no pasa nada. Yo quiero entender desde el punto de vista legal y obviamente entendiendo que no eres tú el responsable de que algo pase, obviamente, que nos asesores y nos expliques un poco a los seguidores qué pasa para que estas personas aprendan o qué se necesita que suceda para que estas personas aprendan que esto no debería estar sucediendo de esta forma. ¿Cuáles son las consecuencias de toda esta situación que se presenta en las cabalgatas? Marc, es muy complicado, es una pregunta muy pertinente, pero la respuesta es casi que nula. Las sanciones pueden ir solamente derivadas del Código de Policía. Tenemos que recordar inicialmente, por son de debate, que estamos en el marco de un derecho fundamental. Estamos en el marco de los derechos humanos. En este caso es la protección y bienestar de un conglomerado que es el medio ambiente. Es decir, hay un derecho fundamental que es el medio ambiente sano, de allí deriva toda la protección a los seres sintientes, y los equinos, por supuesto, que hacen parte de los seres sintientes. Tienen un sistema nervioso central que les permite tener esa capacidad de sintiencia. Infortunadamente, el gremio caballista es un gremio que a nivel cultural, económico, social y político, pues ha tenido una gran envergadura en nuestro país, está muy bien posicionado, y en parte creo que eso ha impedido mucho el debate legislativo sobre una regulación o sobre una prohibición. Y este tipo de eventos, sean llamados desfiles, sean llamados paseos, encuentros, siguen siendo cabalgatas. Y las cabalgatas, dentro del Código de Policía, se tienen como un evento masivo de aglomeración privada. De ahí que hay que cumplir una serie de requisitos. Para mí, ese es la primera gran situación de fondo. Cómo están reglamentando las alcaldías municipales los requisitos que se debe tener para un evento de aglomeración masiva privada. Y la segunda son cuáles van a ser esas herramientas jurídicas que las entidades encargadas de tener un control sobre el cumplimiento normativo, para el caso en concreto es la Policía Nacional, pues estas herramientas, qué tan eficientes y qué tan útiles son para, para revisar el tema de prohibiciones que se hagan y el cumplimiento del evento privado, pero más allá también es un llamado de la Administración de Justicia, principalmente a los inspectores de policía, a quienes les llegan estos abusos por maltrato y abandono animal en cuestión de cabalgatas, de poderles dar unas herramientas. Ahorita pues tenemos una ley Ángel, que es una ley maravillosa, pero hay otra serie de leyes
Entonces vemos es una falla en el sistema como tal, no es un tema de acusar a uno o acusar a otro, es un tema de un desconocimiento masivo sobre qué hacer jurídicamente como ciudadanos, como veedores, y pues en parte creo que es el trabajo que Alegato hace aquí en el departamento de Caldas, en todo el país, asesorando distintas administraciones municipales, asesorando a los entes encargados de revisar que se cumplan esas resoluciones y después a los entes encargados de impartir justicia, en este caso, de forma administrativa para los inspectores de policía. Tocas un punto muy importante y es que existen las normativas, existen las diferentes leyes, existen las diferentes maneras de generar esos parámetros y esas regulaciones para estos eventos, pero se queda todo dentro de una sombra en donde no se le da la ejecución y el cumplimiento que se le debe dar, de manera que esto se está viendo ligado, digamos, a una falta de atención por parte de las autoridades competentes. Ahí es donde está, digamos, el flagelo vulnerable. En nuestra consideración, sí. Y por eso hemos comenzado a hacer una serie de acciones populares. Ya comenzamos aquí en Manizales, hace 2 años interpusimos una primera acción popular que busca prohibir las cabalgatas porque consideramos que a lo largo de los años la administración municipal no ha cumplido con ese deber de protección del derecho humano al medio ambiente sano por falta del principio de precaución, por falta de sanción, por falta de control hacia los promotores de sus eventos privados. Eh, y la idea es seguir, por un lado, asesorando de cómo creemos nosotros desde el punto de vista jurídico deben haber escenarios de protección y bienestar animal desde lo jurídico y desde lo práctico, pero después también comenzar a efectuar acciones jurídicas para que se den esas sanciones a las administraciones municipales, que para el caso de Manizales y otros municipios del departamento de Caldas será eventualmente la prohibición total de las cabalgatas. Vimos este fin de semana anterior una muerte de un animalito en una cabalgata en San Gil, en Santander. Eh, Frente a esta situación donde ya el animalito muere, ¿qué pasa? Me encantaría poder tener respuesta para eso. Infortunadamente es muy complicado. Primero hay que entrar a determinar si el caballo, si el equino estaba en condiciones físicas y emocionales o mentales de poder participar de ese evento. Y lo segundo, identificar claramente al binomio, o sea, al caballista, la persona que estaba encima del equino, y verificar a través de cámaras de seguridad si estaba efectuando o no actos de maltrato. Verificar el consumo de licor, que creo que es la transversalidad que existe en todo el país, y es que esta cultura caballista está muy asociada a la ingesta en grandes cantidades de alcohol. Eso pues irrumpe con un principio de precaución en una matriz de gestión integral del riesgo. Entonces son una serie de hechos que primero muy seguramente no se van a investigar. Si se investigan, pues habrá que mirar ante qué jurisdicción poder actuar. Y tercero, si tenemos elementos de prueba necesarios, identificación del caballista, las conductas que pusieron en riesgo al equino, pero lo más importante es lo que yo me quiero centrar, la obligación de las administraciones municipales en esa protección y bienestar de sus seres sintientes, que aquí son caballos. Hemos visto en varias partes del país equinos en situación de gestación, en estado de gestación, equinos con un grave alto, un alto grado de desnutrición o deshidratación, con fracturas, con peladuras, con hemorragias sin contener, y eso hace que al final ese riesgo de maltrato animal sea mucho más grande y no es algo que pasa solamente en San Gil. La semana pasada, aquí en el departamento de Caldas, hubo la muerte de un equino en contexto de las famosas rodadas Uh -huh, que hacen en Halloween. El uh año -huh. pasado en Manizales tuvimos la muerte de un equino a causa de un infarto por una sobreexplotación del equino. Entonces insisto, un tema de cómo prevenimos desde antes, cómo vigilamos desde el durante y cómo efectivizamos sanciones desde el después. Rubén, tocabas ahora un tema también muy importante y es la ingesta de licor. Definitivamente uno de los factores que más influye en este tipo de situaciones, sobre todo cuando se da con celebraciones, con fechas especiales y con, digamos, esa aglomeración en espacios públicos, pues porque hay cabalgatas en las fincas y en las montañas donde se toman unos tragos y evidentemente pues no vemos
estos actos de maltrato como se ven en estos lugares públicos, o por lo menos no nos enteramos. Pero ¿acaso en nuestro país no está prohibido tomar licor en espacios públicos y la comercialización y demás? O sea, aquí no hay adicionalmente otro factor de prohibición con el cual no se está dando cumplimiento. Mark, creo que estamos tocando muchas fibras sensibles. Una de esas fibras es el expendio e ingesta de licor en estos eventos. Partamos del hecho que es un evento privado. Como es un evento privado, digamos que esa regulación inicial de prohibición en espacio público podría permitirse. Sin embargo, es justamente la cantidad de ingesta de alcohol. Y, por ejemplo, te comparto, el año pasado, el juez administrativo que estaba con Acción Popular dio unas medidas cautelares. Entre ellas era vigilancia, y todo caballista que estuviera por más del 0,2 grados de alcohol tendría que ser bajado inmediatamente y sujeto a un comparendo y la aprehensión material preventiva de la quina. Solamente habían 5 alcoholímetros, era de forma voluntaria, quien quisiera hacerlo lo hacía, quien no quisiera hacerlo no lo hacía, era de forma aleatoria. Nosotros tenemos un gran compendio desde lo probatorio de infinidad de elementos de prueba en donde las personas están en claro y evidente estado de De embriaguez, alicoramiento, claro. de alcoholamiento, y tampoco permiten que las autoridades lo vigilen. Incluso hay este año representantes a la Cámara, exdiputados del departamento de Caldas, y en todo el país lo vemos, propios alcaldes, secretarios de gobierno, ingiriendo bebidas alcohólicas encima de un ser sintiente, dando ejemplo de lo que no se debería hacer. Que esté o no esté permitido es un tema difícil, el tema de si se debería o no se debería es un tema aún más complejo, pero soy bastante reiterativo. Más allá de eso, es cómo garantizamos el cumplimiento de esas resoluciones y si está prohibido el consumo de alcohol, el expendio de alcohol, el montar un caballo en más de grados de alcoholemia, cómo les damos las herramientas a las administraciones y a la policía para que cumplan y hagan cumplir ese rol. Y a los que hacen los eventos, pues que también se pongan la mano al drill y tengan una logística fuerte para que ese tipo de actos no Claro, ocurran. de acuerdo. Pues es Rubén Cuervo contándonos, participando con nosotros y dándonos una exposición clara de estos temas tan complicados en lo que llamaríamos unas cabalgatas absolutamente inhumanas. Rubén, muchas gracias por estar con nosotros y por compartir toda esta información. A ustedes, Mark, muchas gracias por visibilizar estos temas. Los invito para que sigan las redes de Alegato Juristas a nivel nacional. Tenemos participación. Estamos trabajando por la promoción y bienestar animal desde distintos ámbitos académicos, profesionales, jurídicos. Nada más la semana pasada inauguramos en Bogotá con la Universidad San Martín un consultorio jurídico animalista. De Allí se van a acuerdo. recepcionar denuncias sobre maltrato de abandono animal y bueno, ahí a través de redes sociales les estaremos contando el país cómo desde Alegato trabajamos en pro de la defensa de quienes no tienen voz. Muchas gracias, Rubén. Muy amable por toda esta información. Miren, ustedes, atención a esto, queridos seguidores. Si ustedes tienen la posibilidad de realizar una denuncia, de poder comunicar sobre estos temas de maltrato, de poder visibilizar estas malas maneras de cómo llevar a los equinos a veces hasta un exceso que los puede llevar a la muerte, por favor escríbanos a nuestro correo contacto@soymuyanimal.com. Les ayudaremos a visibilizarlo, les ayudaremos a canalizar la información y obviamente les ayudaremos a entrar en contacto con Alegato Juristas para que se pueda realizar la denuncia de manera formal. Alegato Juristas también los pueden encontrar en nuestro gran directorio de talento y servicios para el mundo de los animales. Recuerden, si usted ingresa a www.guruforpets.com, Guru for Pets, acá les dejo el enlace, for con el número 4, usted va a poder encontrar una cantidad de talento y servicios para todo lo que tiene que ver con el mundo de los animales, desde un asesor jurídico de Alegato Juristas hasta un hotel dog friendly en Madrid, España. Así que no deje de entrar a este gran directorio y descubrir todo lo que tenemos para ustedes. Y aquí, conectados todas las semanas, porque soy muy animal. Conoce el Refugio Milagrinos. Es una fundación sin ánimo de lucro donde brindan hogar a más de 250 perritos en hogar. Sé su milagro, así que dona, búscalos como milagrinos.org o también búscalos en sus redes sociales. Recuerda que ayudar a un peludito deja una huella en el planeta.
Soy muy animal. A través de la red de celulares de Claro, con el código 35249 y la palabra solicito animal, te llegará un video mío todos los días para ayudarte a educar a tu perro correctamente, evidentemente con un gran resultado, porque soy muy animal.